Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un programa más de Ruta Feminista. Como saben, soy Tami Drobo, detrás de mi voz está este pequeño colectivo que se denomina Destino Feminista, quienes producimos el programa Ruta Feminista. Hoy seguimos nuevamente con estos diálogos púrpuras con hombres que están haciendo política y que también han estado en la arena nacional. Nos acompaña esta tarde Pedro Freile. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti también, un gusto estar con ustedes aquí y la primera vez, pero que no sea la última. Que no sea la última. Si ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como Ruta Feminista S en Twitter y en Facebook. Ahí estamos compartiendo los programas también y el contenido. Un agradecimiento, como siempre, a Hoja de Ruta por hospedarnos y asegurarse que las voces de todos, todas y todos los invitados que nos acompañan, sobre todo en estos diálogos púrpuras, lleguen a todos ustedes, todos ustedes, y así también ir aportando la desmitificación de los feminismos. Les recuerdo que la canción que ustedes escuchan al inicio de este programa se llama Toda una vida y es de las Reinas Chulas, y si quieren escuchar más de su trabajo pueden encontrarlo en el SoundCloud. El objetivo de Ruta Feminista es desmitificar feminismos, pero también aportar en la construcción de feminismos políticos con políticas feministas. Vamos a iniciar este diálogo, Pedro, conversar un poquito sobre, bueno, sobre tu trayectoria política, sobre también los planes que tienes, pero dentro de todo ese margen sobre el feminismo. ¿Qué es para ti el feminismo? Para mí el feminismo es la relación que tengo con mi hija, la relación que tengo con mi madre, Ujú. sobre todo con mi hija, que es de quien primera vez en la vida escuché sobre feminismo. Yo tengo 50 años, cumplí en febrero, en enero de este año, y claro, como muchos hombres de mi edad, fui criado machista. Creo que tuve la suerte del colegio en el que estuve, tener un acceso a una mentalidad un poquito más abierta en ese sentido. Pero a pesar de eso, el entorno te marca de maneras terribles. La cultura, sin embargo, te da la oportunidad de abrirte un poco más. Ujú. El hecho de que mi padre haya sido masón, mi mamá parte de una familia muy liberal, creo que sí me ha ayudado un poco a ser una persona con la mentalidad más abierta que el promedio de las personas mal criadas de mi edad. Ujú. ¿Y qué es esa mentalidad abierta? ¿Qué es para ti esa mentalidad abierta? Para mí es la base, de hecho, de la propuesta política en la que yo Ujú. participo. El colectivo en el que yo empecé a andar hace mucho, mi vida política no es muy larga, es de unos 5 años, 6 años más o menos. Era un colectivo que de hecho se creó aparte de personas que fueron golpeadas por el sistema de alguna manera. En mi caso fue una pelea directa con el vicepresidente de la República recién excarcelado, que Jorge Glass. sí, Ya. y básicamente determinó una persecución en contra de clientes míos y por lo tanto tuve que quebrar. Después me Ujú. pude levantar también, pero tuve que quebrar temporalmente. Entonces mi interés contra el sistema al comienzo no era realmente más que una, como le pasa a mucha gente, algo que te afecta personalmente. Ujú. Pero salir a la calle y reclamar me dio acceso a conocer gente que tenía Ujú. causas que iban más allá de su interés personal. Y entre esos, bueno, conocí que existían animalistas que desde donde yo trabajo no existían. Yo soy un abogado petrolero de formación. Ujú. Entonces estaba más bien totalmente al otro lado y de pronto estaba en la calle entre un montón de gente que estaba dispuesta a reclamar Ujú. por cosas que yo ni conocía. Y, ¿Feministas también y o...? entre esos feministas, de hecho, Ujú. ahí descubrí que mi hija era feminista. Mi ¿Y hija es cómo fue ese pintora, descubrimiento? conversando. Ujú. Como los buenos descubrimientos, yo creo que fue conversando. Ella me hizo reflexionar, está bien que salgas a reclamar por ti, pero si tu voz se puede oír, tienes que reclamar por cosas más importantes, Como por ejemplo. como por ejemplo las estructuras de poder de nuestro país. Ujú. Las cosas funcionan mal porque estamos acostumbrados a que cosas como el estatus o la imagen privilegien realmente la eficacia. Y los líderes que buscamos normalmente son construidos por imágenes de poder, Ujú. no porque sean personas con capacidad de gestar, de gestionar cosas, de producir resultados. Y mi hija me acuerdo que me hizo leer un libro que te Bueno, había ¿te visto la acuerdas? luna roja. Ya. Y de hecho, empecé a entender que muchos de nuestros valores deberían concentrarse en entender el poder que tienen las mujeres y que de hecho una sociedad no es más fuerte ni puede saludarse más allá de lo que realmente empodera eh, a quienes tienen que estar al frente, que son las mujeres. Ujú. Entonces yo no soy feminista para nada. Ujú. Lo que estoy explicando es lo que entiendo por feminismo. Entonces entendí que lo que los hombres no aprendemos si el sistema no nos enseña, no lo aprendemos de manera natural. Las mujeres, en cambio,
tienen una cualidad biológica que es renovarse una vez al mes cambia todo a cero, empieza todo de nuevo y no necesitaron que alguien les enseñe eso. Pero la sociedad, en cambio, no nos enseñó eso a los hombres y la carga histórica en la cual nos puso a nosotros a mal dominar la sociedad, hace que en realidad pensemos que tenemos derecho a ser quienes ejercen el poder. Y Ujú, las mujeres son que tienen realmente el poder en condición natural, en estado natural, se les subyuga y se les opaca y se les calla. Y esto aprendí de mi hija, ujú, tiene 22 años, ya en ese entonces tendría 17, 18 años, y, me creó un compromiso con hacer política. ujú, Para mí la política es algo que tenemos la oportunidad de hacer todos, pero que generacionalmente, en el caso de nuestro país, tiene que afrontarse desde quienes pueden educarse mejor, que son las generaciones más jóvenes, lo cual no estamos haciendo bien ujú. tampoco, Y de los privilegios, ¿verdad? claro, y los que ya estamos mal educados, a los cuales hay que entrenarnos, porque ya estamos mal educados. Pero el proceso de entrenamiento pasa por hablar de las cosas que son incómodas. Cuando yo comento el tema del reseteo de las mujeres, que le digo yo una vez al mes, el promedio de los políticos se siente incómodo, porque me dicen, ¿estás hablando de menstruación? Digo, sí, claro. Ujú, Dice, hasta ahí la conversación conmigo, no vuelven a hablar, no quieren volver a hablar conmigo de economía. O sea, y es un tema de formación. 2 días, 3 días, un evento después que se dan cuenta de que lo único que estaba tratando de poner en contexto las cosas que me inspiran, vuelven a hablar conmigo de otras cosas. Pero lo primero que hacen es prejuzgar y les ujú, parece que está mal que toques. Me dicen, se espera de ti que seas la nueva derecha. Yo, lo que esperen de mí me vale un carajo. O sea, ujú, lo que yo estoy proponiendo es lo que yo siento y estudio que creo que debe suceder. Y parte después de esto. Y eso no es ni izquierda ni de derecha. Es más, pensar que una visión progresista de las cosas tiene izquierda o derecha ya es de entrada un problema estructural para todos. Toda la sociedad tiene que reenfocarse en los conceptos. Pero es más difícil de lo que suena, es mucho más difícil de lo que suena. Y creo que siendo hombre además es más difícil, porque solo las voces de las mujeres realmente sirven para impulsar el feminismo. ujú. Tú estuviste candidato a la presidencia de la República, tuviste también una campaña. En todo este proceso, esta trayectoria de la campaña política, em, ¿pudiste aprender, comprender mejor toda la lucha que las mujeres estamos llevando en el país? No ahorita, sino dentro de los años. ¿Pudiste tener como un contexto de, hey, si hubieses llegado a la presidencia, esto es lo importante para las mujeres? En realidad fue antes de la campaña, porque nosotros no hicimos campaña. Ujú, Nuestra participación en la elección presidencial era un BTL, era una acción de campo destinada a demostrar que los ciudadanos que no se dedican a la política tienen más capacidades para desarrollar técnicamente, objetivamente cosas realizables que ujú. los políticos, por estar dedicados a ganar elecciones, no son capaces de visualizar, ni lo suficientemente responsables para O sea, una intentar. desconexión entre el político y la realidad, y las personas que estamos en la realidad no llegamos a la política, los políticos no llegan a la realidad, Claro, yo de algo hecho, así. yo todavía, aunque obviamente estoy activo en política, no me considero un político. Ujú. ¿Qué te No, consideras entonces? un ciudadano, un activista, eso Ujú, sí. Nuestro plan de gobierno se demoró 3 años en construirse. Nosotros sí tenemos un plan hecho en el campo. Me pasé a 200, no me pude recorrer todo el país, pero sí estuve varias veces en 218 cantones, ujú. con planes de ordenamiento territorial bajo el brazo, entendiendo de verdad lo que ¿Qué piensa la realidad te gente. encontraste de las mujeres en esas visitas? ¿Qué Son viste? diferentes. De hecho, yo veo que sí hay realidades muy diferentes en lo urbano, en lo urbano, en lo rural, Ujú. en la sierra. Es En las muy distinto a lo regiones. rural en la costa. Son cosas muy diferentes. Hay patrones comunes, sin embargo. La irresponsabilidad con la que se educa a los hombres para ser figuras dominantes es preeminente en todas partes. Los niveles de violencia pueden variar, eso es un hecho. Y varían además dependiendo, creo que hasta de la alimentación. O sea, ¿Cómo es eso? es una teoría, o sea, O sea, si obviamente te comes un león, eres más violento. no tengo datos sobre eso. No, Ajá. pero yo veo que, por ejemplo, las mujeres en la costa, de una u otra manera, como que son menos susceptibles en promedio, en las clases más bajas, Ujú, de recibir el nivel de violencia que reciben las mujeres en la sierra. Una ujú, mujer indígena en Sicchos puede ser apaleada 20 veces al mes
Y Por su no, marido por- usualmente. usualmente por su marido o su pareja, es lo normal. En la costa llega un rato en donde puede la gota rebasar el vaso y haber y producir una reacción de otras mujeres o de de otros varones inclusive. Es como que hay un nivel de tolerancia más bajo a la violencia física. Ujú. ¿Y El, eso se da por la alimentación o por el o el contexto? clima, o ¿O no el sé, clima? yo no sé, eso, no tengo data sobre eso, pero Ujú. es algo que he visto muchas veces. Entonces, debe haber algún hilo conductual, alguien debe estudiar eso, no sé, pero sí percibo que puede ser un poco diferente así. Veo que el respeto de la figura de la mujer cuando consolida un matriarcado es más gozosa, digamos así, en la costa que en la sierra. ¿Y qué es el matriarcado? ¿Qué O es sea, para cuando ti? ves que la mujer se pone, es cabeza del grupo social, Ujú. es una cosa, es una Una mujer circunstancia. lideresa, tú dices, ¿no? O No, no. te diría una matriarca, una señora, la señora que es del centro de la familia, la mujer industriosa, que es la que guarda la plata para repartirles a los sobrinos, a las nietas, a las tías, y es la que hace de eje, se convierte en Ujú. una especie de eje de su no siempre es solo una familia, porque va un poco más allá. Yo diría que ni es una tribu, porque no es la estructura sociológica tampoco, pero es una estructura matriarcal, donde hay una mujer que ahorró más, hizo más industria, tiene más propiedad y crece alrededor de ella una Y familia. la familia se centra, le Y pone ella ella es en el y centro, ella es la última, esa la es que la decide. última palabra que corta el cake. Eso en la costa es como que más gozoso, me explico, es como que se recibe mejor entre la comunidad. En la sierra también hay, pero es menos visible. Y siempre hay un hombre pugnando por el poder de la mujer. Ujú. Como que, y en mal plan. Esas son las cosas un poco que he identificado. Hacia el sur del país, las dinámicas, bueno, eh, donde se bebe más, obviamente hay más violencia y las mujeres son más oprimidas, es evidente también. Pero en la ciudad, en lo urbano, en donde se supone que la gente tiene una educación media mejor, o al menos más información, las cosas pueden lucir mejor, pero en el Ujú. fondo son lo mismo, O sea, violencia es violencia. es lo mismo, ¿no? Y las estructuras de poder son lo mismo. Inclusive tú ves mujeres activas en política, que tienen el discurso correcto y hasta suenan feministas, pero van a su casa, están en su entorno íntimo y están sometidas. Ujú. Entonces yo digo, a ver, ¿Conoces a mujeres que tienen esas vidas? conozco mujeres que tienen esas vidas, de hecho son amigas, por eso no digo sus nombres, pero es como que en lo público están dispuestas a decir lo correcto y en lo íntimo se aguanta. Ujú. ¿Y tú qué haces? ¿Hablas con ellas, las cuestionas o...? No públicamente, Ah, porque son pero sus asuntos sí, privados, pero pero trato de entender, ujú, porque parto del concepto de que soy un hombre nacido en un país como este, de una mamá que aunque liberal es súper machista, de hecho mi papá es mucho menos machista que mi mamá, pero trato de observar y aprender con cuidado, porque ujú. no fui educado, o sea, a pesar de, como te digo, creo que soy beneficiario de una educación bastante más abierta en promedio que el resto de hombres de mi generación, eh, soy fruto de la sociedad en la que vivo Eres un también. machista entonces. Sí, y yo creo que uno tiene que empezar reconociendo las cosas que están mal para poder corregirlas. ¿Cuáles son los aspectos, por ejemplo, que tú dirías, esto mi machismo lo reconozco porque es buenísimo también reconocer, mencionar, visibilizar y después decir, y lo estoy, nosotras decimos de construir, ¿verdad? A mí me gusta Ujú. mucho esa palabra también. De hecho, es correctísima. Y es un tránsito, ¿ah? También nosotros y nosotros transitamos en la vida y nacemos con unas cargas y unas ideologías y una presión para ejercer roles. Y en el tránsito de nuestras vidas vamos descubriéndonos íntimamente cada persona y ahí vas como rompiendo, deconstruyéndote, construyendo. Entonces es un tránsito. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos que tú dirías, a ver, estas cosas del machismo son las que yo reconozco y que tengo que deconstruirme? Cuéntame cuáles son y qué estás haciendo para deconstruirte o para reconocerlas primero. Reconocer primero el hecho de que te educan como hombre para estar al frente, para tener que ser líder, para que pues, si tienes ciertas cualidades, tú eres del alfa y a ti te tengan que seguir y tú tengas que imponer tu voz. Y no puedas llorar, ni mostrar emociones, ni ser vulnerable. No, no, eso sí, porque en Ah, cambio en el ya. lado de la educación alemana eso más bien es la sensibilidad del arte y todo eso es algo que me inculcaron de Ujú. siempre, más bien eso no es problema. Pero es el hecho de mandar. Ya, Y después, de ser el alfa. tú eres el alfa, tú tienes que mandar, tú tienes que ganar el espacio al resto. Y en mi profesión, yo soy abogado, también es así. De hecho, Ujú. las mujeres tienen un comportamiento muy dentro de esa onda también.
Y ¿De qué? ¿De reconocer al alfa o de disputar? sí, sí, de reconocer. Ah, ya. Yo creo que nuestro país recién está entrando en un modo en el cual la gente conscientemente se da cuenta de que esas cosas existen primero, Ujú, ¿sí? Segundo, el hecho de que son improductivas ujú. en todo aspecto, o sea, desde lo ético hasta lo económico, así, de hecho, es solamente retardatario. Sí, es una causa que nos mantiene en el subdesarrollo, nos destruye continuamente. Claro, claro, Ujú, y somos tan acostumbrados, o prevalidos, decía mi abuelita, de que como algo es así, tiene que seguir siendo así, ujú. que la gente es conservadora de los rasgos atávicos, de las cosas más empobrecedoras que son nuestras costumbres, y temerosa de experimentar cosas que ya tenemos conciencia de que deberían ser diferentes, pero sentimos vergüenza de hacer las cosas distintas. Ujú, Entonces, lo primero es darse cuenta de eso. Y la parte más difícil para mí, por ejemplo, es el ejercicio del lenguaje inclusivo. ujú. El todas, todos, todos. Yo hablo 3 idiomas, ejerzo mi Yo profesión hablo en tres cuatro. idiomas, pero no logro practicar en mi propia lengua el lenguaje Ujú. inclusivo de una manera en la cual me sienta confortable. ¿En qué Entonces, idiomas hablas? alemán, inglés y español. Pero en tanto en el alemán como el alemán tiene como varios géneros y Bueno, el el inglés alemán tiene tiene no. tres de Sí, manera natural y en cambio ajá. el inglés todo neutro. Todo neutro. Ajá. Entonces, Y en el momento que lo pasas al castellano, en español sí podrías, de hecho, hacer ejercicio, porque ajá. el español puntualmente se presta para poder hacerlo. Y, Y me cuesta mucho, me cuesta pero mucho. porque Por costumbre, es por costumbre. costumbre. Es un Ah, tema es un tema de costumbre, es un tema por el oficio mismo de redactar todo el tiempo en una forma que está construida, veintitantos años escribiendo de una manera, cuesta ujú, cambiar, cuesta adaptarse. Y de hecho, mi forma vaga de lidiar con la necesidad de ser inclusivo es conjugar en gente, conjugar en sí, persona. en persona. Ajá. Y es una forma vaga, ¿me entiendes? Porque yo sé que podría hacer el ejercicio un poco De más allá. mencionar todas, todos y todes. Sí, Ya. pero en cambio el rato que mi mente, o sea, de pronto mi hardware, mi Ujú. configuración física está limitada, ya está vieja la máquina. Pero, Nunca es tarde para renovar, no, ¿eh? sí Para trato, atreverse. pero he encontrado este recurso que es válido también. Ujú, Y que de hecho creo que es incluso más inclusivo. ujú. Porque al final todos somos humanos, todos somos personas, todos somos gente. Sí, pero cuando dices todos, no me incluyes a mí, por ejemplo. Claro, Sí. sí me doy cuenta de Ajá. eso, claro. Sí, sí. Cuando dicen hola amigos, a mí no me están saludando. Hola a todos, a mí no me Claro, pero saludan. sí es todas las personas. Perfecto, me Ahí incluyo. sí, exacto. Por Sí, supuesto. sí, soy consciente de eso y me cuesta, eso, Ujú. por ejemplo me cuesta. ¿Y el todes? Me cuesta, me ¿Pero qué te cuesta. cuesta la E o te cuesta el concepto de lo que representa la E? No, no, me cuesta Entonces, el ejercicio de hacerlo, ¿no? La representación me parece que es correcto, me parece que es un signo del tiempo y del futuro, además, en el que se desarrolla la humanidad. Es un problema personal de conjugación. ujú. Pero sí reconoces, por ejemplo, las personas que son no binarias o que Sí, están en claro, transición de género, naturalmente, sí. Y la naturalmente. importancia para estas personas de reconocer esa neutralidad. Absolutamente, incluso la necesidad de que desarrollemos desde la formación en lo pedagógico hasta lo jurídico, en lo regulatorio, el desarrollo completo de la existencia de todos los seres humanos. Y en el tiempo, de hecho, creo que la evolución no solo de la civilización por sí misma, sino de la mente humana, nos va a descubrir otras cualidades, otros vectores que hoy ni siquiera visualizamos en lo que pensamos, que son todas las formas de ser de los seres humanos. Ujú, toda la diversidad. ¿Qué otro aspecto tú dices, este machismo mío, qué es lo que tengo yo que reconocer y cambiar así? Algo quizás cotidiano, donde Pedro encuentre a Pedro ejerciendo un machismo, digas, caramba. Imponerme a otras personas, eso es, pero es algo con que lidio ya desde hace algún tiempo. El Ujú, ejercicio mismo de hacer política de una manera diferente eh, te lleva a tener que hacer consciente estos ujú, ejercicios, que no es fácil, pues es como comer sano o hacer ejercicio que dices, tengo que hacer y está bien. Y tengo que interiorizar esto, porque es como la ética. La ética es algo que si no aprendiste, tienes que interiorizar con tu propia práctica hasta que te des cuenta de que eso te hace bien, pero no es simple. ujú. Eso me cuesta, pero ahí se hace. Ahí está dando trabajo. Claro. A ver, ¿cómo te posicionas políticamente? Yo sé que vivimos en un país súper dividido, con mucho conflicto, con mucho odio también, donde eres o no eres y tienes que ser o no ser. Pero en tu identidad política, ¿cómo te reconoces en las alas políticas? ¿De izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha? ¿Cómo navegas? ¿O Mm, cómo te posicionas? verás, ese es uno de los problemas más grandes para mí porque
Te obligan a después de, posicionarte, ¿no? me tratan de obligar a posicionarme, Ajá. pero yo creo mucho en la efectividad de los planes que se concretan. Ujú, Entonces, la lógica de crear planes que sean ejecutables me ha llevado a que gente de izquierda me diga que soy de derecha y gente de derecha me diga que soy de izquierda. ujú, Y en el fondo a mí me resbala el tema. Yo a mí ujú, mismo me considero liberal, me considero republicano y me considero secular en el ejercicio del poder. ujú, Eh, Me gustaría ser católico, de hecho me hice católico ya de grande y no logro practicar el tema. ujú. Pero me gustaría tener una fe. ¿Y por qué? ¿Qué encontrarías en la fe? ¿La forma de expulgar las culpas, quizás? No, para nada, más bien un motivo adicional para concretar las cosas. Ujú. Para mí la fe lo que hace es cubrir la última milla, es el último suspiro cuando tienes que concretar algo. Yo, Como por ejemplo, por ejemplo, cuando un deportista corre, bueno, yo no corro, de hecho, es terrible, yo era nadador, pero cuando estás en una competencia larga y ya no y puedes ya no más, ya el puedes cuerpo más, no te para mí el responde. ejercicio de la fe es el yo sí puedo y das lo último que te falta. Y cuando eso tiene algún contenido, creo que es más fácil de alcanzar, Ujú, más temprano o de una manera más consistente en las cosas, la que sea la espiritualidad que ejerzas. ujú, Y en eso no soy tan bueno. Y de hecho no es que sea un tema ni de izquierda ni de derecha. Pero, por ejemplo, el proceso político que a mí me inspira, que a mí me motiva, es una cosa que pasó hace 100 años que se llama la Revolución Juliana. ujú. Una revolución que hicieron unos gatos que no eran políticos. Ciudadanos, todos hombres. Eso sí, en esa época, imagínate. No, de hecho, sí hubo mujeres. Hubo una Ujú, mujer, Celia Salas Cerón, si no me equivocaba. Se llamaba así. Pero la mayoría, claro, un odontólogo, un cartógrafo, un poco de gente. Se quedaron 11 meses en el poder. No hicieron más. Ninguno siguió siendo político después de eso. Y la mayoría de instituciones que pusieron a funcionar existen hasta hoy. ujú, No dejaron partido, pero dejaron legado. ujú, Y eso es más importante que si fueron de izquierda o derecha. No ujú. existiría seguridad social, que de hecho está bueno, está por dejar de existir al paso que vamos. Pero Esperemos que no. al paso que vamos, están Ujú, acabándose la seguridad social. La seguridad social es un concepto de responsabilidad social de izquierda, no es un concepto mercantilista, no es un concepto liberal. Yo creo que la seguridad social es la base de la economía doméstica de un país. ujú, Pero eso no me hace hombre de izquierda, porque estoy convencido de que los riesgos grandes tienen que asumirlos del sector privado, no el Estado. El Estado tiene que estar ahí para dar certezas. Eso no me convierte en un socialdemócrata, ni tampoco. ujú. Entonces, si estoy en la derecha o la izquierda, para mí no es tan importante. Pero haber firmado o apoyado la Carta de Madrid de Vox, ¿no te haces de derecha? No, de hecho, entrar, o sea, lograr firmar eso fue una cosa complicada. ¿Y por qué Porque, por quisiste firmar ejemplo, una carta de un partido político de extrema derecha de España? justamente por eso, Ujú, porque para mí estar en un foro es una oportunidad de que se escuche mi discurso, por ejemplo, sobre el aborto. ujú. ¿Y tú qué Yo, piensas sobre yo el estoy a aborto? favor del aborto en todas las, yo creo que Aborto libre. solo las mujeres son capaces de decidir sobre sus cuerpos como línea base de Ujú, todas las cosas. Segundo, el aborto en violación es un acto de humanidad. O sea, ujú, es algo básico, o sea, me parece ridículo discutir el tema de otra manera, pero si no hay alguien que pueda estar visto como un par sentado en una mesa en todos los demás creen que lo contrario es lo válido, el mundo nunca va a poder debatir. ujú, Para mí, inscribirme al foro de Madrid no es estar en un coro de ujú. Madrid, es estar en un foro. O ser parte Es que tienes de que ser, Vox. si no estás en el foro no te van a oír. Ujú, No, parte de Vox no soy, nunca he ujú, sido. De hecho, del único partido que he sido parte es de ujú, Amigo, del cual ya no soy parte tampoco. ujú. Pero de ahí, Vox, lo que a mí si te digo las cosas Sí, positivas de Vox, a mí me si es que parece, las hay. yo les veo cosas Por favorables. ejemplo. Por ejemplo, que ellos son nacionalistas Ujú, en su país, yo soy nacionalista en el mío. Entonces me ujú, parece chévere eso. Me parece bien que ellos hayan ido a apoyar a las peshmergas para defenderse del califato y les haya dado insumos médicos, les haya dado armas. Eso me parece bien. ujú, Que a ellos les gusten los toros, no, porque yo oficialmente soy antitaurino. Entonces no puedo estar de acuerdo con eso. Pero me parece importante estar en donde están los que no hablan igual que uno. ujú, Sí, o sea, el debate no se produce si es que yo voy con mis todos amigos que todos me dicen, sí, bien, Pedro. No, pues, o sea, ahí no vamos a debatir nada. Máximo será si es que comemos carne o pollo ese día, pero no va a ser más.
Pero ser parte o sea, respaldar una carta de Madrid como de un partido que promueve Vox es suscribirte a ciertos No, no, principios, no, ¿no? no, para nada. ¿Qué significó? Verás, Porque aquí fue, hasta yo escribí un artículo al respecto mencionando tu nombre dentro de este Foro de Madrid, de hecho, no soy el único que no es afín a la mayoría de principios conservadores que tienen los originadores. Ujú, Hay otros como yo que más bien son liberales, o ellos nos dicen progres, que están también ahí. En el evento de lo práctico, hay ujú, también un fondo económico alrededor de esto que se llama Iberosfera. O ujú. Iberosfera, Iberósfera, sí, que es Iberosfera o bastante Iberosfera. criticada por las feministas, por nosotras. A mí lo que me parece interesante de eso es que hay, y lo que está pasando ahorita en Ucrania, de hecho, devela unas potenciales económicos para como un país como el nuestro, dentro de ese ámbito de la biosfera. Porque, por ejemplo, las bienes que todavía llamamos no tradicionales, aunque ahora es lo tradicional que exportamos, como flores o cacao, O el o plátano. aguacates o plátanos, ya no pueden venderse en los posbalcánicos porque están cerradas sus fronteras, tienen el conflicto Por logístico conflicto. originado a partir del tema con Rusia es descomunal, pues. Y nuestros productos igual tienen que venderse en algún lado. Ujú, Y tenemos abiertas relaciones comerciales con países que hablan el mismo idioma y tienen preferencias parecidas y podrían generar alternativas para esos mercados. ujú, Entonces, para mí el tema comercial de la iberosfera es interesante. Yo ujú, en los temas, yo con ellos no hablo de religiones, que sería imposible. De ujú. hecho, alguna vez que he hablado con los líderes, empezamos a hablar, sí, o sea, chévere, ¿sabes qué? Este Hablemos tema de, no hablamos. hablemos de gas, hablemos de pesca, hablemos de narcotráfico, chévere, hablemos de Irak, de esas otras cosas que no nos vamos a poner de acuerdo. Y hablaba solamente con hombres, seguramente, en ese. No, mujeres, de hecho hay Ujú, muchas mujeres dentro de este ujú. proceso. Hay otro foro que de hecho se va a abrir que es un poco más, creo que es más contextualizado en las expectativas de O debate sea, menos abierto. de derecha significa eso o más. No, ya te digo, yo prefiero no juzgar ni derecha ni Ok. izquierda porque entonces Ujú, pierdo la oportunidad realmente de debatir. ujú. Pero digamos que es más joven también, es un Ya. foro más joven además. Con Eh, gente joven que está impulsando la política desde. Son políticos más jóvenes Ya, de todas partes del mundo y de todas las tendencias, ya es más mezclado. ya. Porque el debate, por ejemplo, en organizaciones o en el contexto de Naciones Unidas, por ejemplo, ya tiene sesgos, reglas, es casi un procedimiento parlamentario en donde Sí, no se consigue realmente nada. Si las es, Naciones Unidas se pronuncian, no pasa nada. si tú vas y dices, carajo, ahí te sacaron de la reunión y no te invitan más. Entonces no puedes debatir de verdad, Ujú, es un show, solo para, yo digo, es para la foto. ujú. En esta otra cosa sí hay dinámica política, y eso es lo que me gusta, porque hay quien se ofende y otro por acá que contesta y uno por acá que quiere justificar lo que le ofendió al otro y empiezas a construir una discusión que no siempre llega a Solamente conclusiones. entre hombres. No, no, hay mujeres. Sí. De hecho, por ejemplo, el colectivo donde estoy, la mayoría es mujeres, Ujú, no son hombres. El- Los hombres en realidad no son muy comprometidos en la política, sino en las acciones de campo. O sea, vamos a hacer, es que vamos, presentémonos a hablar en serio de algo largo. No es tan fácil. ujú, Y es como estamos educados. O sea, a mí me gusta la política, tengo que trabajar con mujeres, porque si no, no estoy haciendo política. ujú, ujú. A ver, en esta realidad del país en el que estamos, a ver, dos preguntas. Una, ¿cuál crees tú que son estos desafíos que los grupos feministas de mujeres estamos afrontando ahorita en el contexto del país en el que estamos? Y la segunda ya te pregunto, que sobre un poco las aspiraciones políticas y en lo que estás también construyendo políticamente. Pero cuéntame, en tu lectura ¿sí? De construir política, de hacer política, ¿cuáles son estas luchas, estos desafíos que estamos pasando, que estamos atravesando las mujeres ecuatorianas ahorita en esta época? Verás, uno, sin ser, más bien siendo crítico de la situación, Ujú, porque es, como te digo, yo creo que el feminismo solo se puede hacer con voz de mujer. ujú, Pero yo creo que hay todavía todo por andar. Y políticamente el peso y presencia de las mujeres tienen que construirse ujú. con más velocidad. En general, las ¿Y cómo cosas la hacemos para construirlo así? ocupando espacio. O sea, las mujeres necesitamos Ocupar el ocupar esos espacio de espacios. poder. ¿Y cómo haces tú como hombre para asegurar que las mujeres ocupemos esos espacios de poder? Busco ¿Qué estás mujeres para haciendo? ocupar espacios de poder. Ya. Y les trato de empujar, les trato de convencer. Primero les trato de convencer de que se metan, porque es otra. La mayoría de mujeres, con competencias, con educación, con motivación, con personalidad para liderar, no quieren meterse en ¿Y por política. qué? No, porque el medio les ha generado la circunstancia de que poner en contexto negativo el hecho de que participe. Entonces, ¿Y no conseguirla, será también por la violencia? sí ¿Qué significa? es mucho por la violencia. Ujú, Pero sabes que hay muchas que también es
es por comodidad. ¿Tú Ahora, crees? sí, yo creo que eso es parte, o sea, así Ahí como, estás juzgando a las mujeres que, no, a las sí, a personas. las personas. Es a las No personas, estoy porque hablando de las es lo, mujeres, ¿no? sí, pero, pero particularmente, en este caso, a las mujeres, es como, no quiero meterme en ese lío. Yo en lo que estoy haciendo estoy bien, y sí estoy haciendo un liderazgo, y de hecho, podría ir más, pero como estoy bien. Y es un tema ya como humano, de comodidad. Hay mujeres Ujú. que tienen capacidad de influir, que tienen poder, que podrían hacer más de lo que están haciendo. Y dicen, pero ve todo el relajo que es, ahí nomás. Ujú. ¿Y no será que necesitamos que los hombres se hagan a un lado para que las mujeres Yo puedan propongo entrar? eso, es que es el ejercicio, por ejemplo, Ya. que yo hago. Le digo, a ver, ven, ponte vos de candidato a esto. Yo estoy Ujú. bien acá, o sea, yo te acolito, te voy a ayudar, pero yo Pero estoy anda bien tú. ahí, anda tú, dale vos, dale vos. Anda tu esposa. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa también de las luchas de las mujeres que estamos viendo? Porque ya me fui en las preguntas de qué estás haciendo tú para asegurar la presencia de mujeres O en la sea, política. Pero qué otra realidad ves ahí que, pucha, que... o sea, todos los espacios que implican igualdad y paridad están enteros de andar, o sea, desde Ujú, las remuneraciones hasta el espacio compartido en los espacios de formación, en los espacios de decisión. ujú. Eh, sí, los hombres pueden hacer mucho haciendo espacio, es verdad, pero yo creo que las mujeres también, sí, También. puede ponerle más ñeque. Y otra cosa que yo digo mucho y les invito, y decimos también a las feministas de eso de atreverse a romper el pacto patriarcal y atreverse a romper el silencio, porque claro, cuando nosotras estamos disputando espacios, sean políticas, sean los medios, nos violentan y nos atacan, sobre todo aquellos hombres que se ven amenazados por nuestras presencias, ¿sí? Que es la mayoría. Que es la mayoría, y que cuando entramos a cuestionarles o nos violentan o nos bloquean o de paso se meten con tu vida personal, con tu cuerpo, con tu imagen, porque eso es. Y el resto de hombres o amigos o panas no se atreven nunca a confrontar. Somos, No, pues, ¿sabes qué es peor? Que los que se dan cuenta no solo no se atreven a confrontar, sino que la mayoría simplemente no pasó por aquí. Es como que no se dan cuenta, o sea, hay un nivel de inconsciencia. ¿y Son tú sí caras te que das cuenta? ¿Has visto eso? yo me he Así, dado cuenta incluso de mi propia inconsciencia, ya. algunas veces. Como tengo mujeres de al lado, ya, o sea, es menos fácil que me pase, Ujú, porque tengo gente al lado además que ya sabe que estamos educándonos entre nosotros, ujú. entrenándonos a esta altura. Y has dado el paso de intervenir, de decir, de Sí, sí, confrontar sí, sí, claro. inclusive amigos tuyos o panas tuyos, Colegas y de hecho colegas. en temas profesionales, sí, claro que sí. Ujú. Pasa Sí. mucho en los abogados, les dicen mijita, Eso te digo, reinita. entre los abogados, sí, Sí. sí, Entonces, claro que sí. Y lo bestial, bueno, te he perdido amigos así también, pero es parte del tema. ujú. ¿Qué otra lucha? ¿Qué otra lucha tú ves aquí que estamos disputando más allá de los espacios o la construcción? ¿Cuál es tu lectura, de hecho, del movimiento feminista o los movimientos feministas? Yo digo que los feminismos son plurales y diversos como las personas que nos conformamos. ¿Cuál es tu lectura de esas luchas, de esos desafíos, O sea, de esa realidad? ¿Tú reconoces un movimiento feminista o movimientos feministas en Ecuador? veo distintos movimientos Ujú, feministas, de hecho con distintas, eh, vibran en distintas frecuencias primero. Segundo, están enfocados en distintos grupos etarios inclusive. ujú. Tienen percepciones distintas generacionalmente. O sea, Así es. una feminista, digamos, de 60 años, es una mujer que fue criada de ley machista. O sea, simplemente es la dinámica normal. Mi hija de 22 años está en otro nivel. Ujú. O sea, la lucha de ella es totalmente distinta. Además es artista, es pintora, entonces es Claro, otra nota, totalmente distinta. intergeneracionalmente hay Sí. transformaciones, Y ¿no? hay algo que yo creo que es comunicacional, pero es como que hay una barrera en lo cultural entre las mujeres que entienden el fenómeno del machismo, que entienden la necesidad del feminismo, y las otras mujeres que se acostumbraron a estar metidas en la estructura normal. Ujú, Y es en donde se tiene que ganar territorios en esas mujeres. ujú. Y desde la parte política, cómo crees que tú estás contribuyendo para ganar espacios ahí o para disputar esos relatos en esos espacios Hablando de donde... estas cosas, Ujú. hablando, porque eso es lo que puedo hacer, escribiendo cuando se puede, participando en foros, eh, Viniendo a conversar acá. viniendo a conversar acá. Em, tus aspiraciones políticas, por ahí tu nombre está sonando como tal vez un candidato, una candidatura para la alcaldía de Quito.
¿Qué estás disputando en tu horizonte político? ¿Cómo lo ves? O sea, lo principal para nosotros es la formación. Ujú, Y lo que hacemos después de la campaña presidencial, que no hicimos campaña, fue comprometernos a formar jóvenes, ujú. a hacer Y gente, jóvenes. y cabe jóvenes, Bueno, nosotras todas sí, decimos cuerpa, jóvenes, humana, todo. no, personas más jóvenes que Ya, yo. ya. Bastante inclusivo, ¿no? ¿Ves? Sí, ¿cómo toca también Es que razonar, eso es lo que verdad? te digo, eso cuesta, o sea, si Sí. estás entrenado de una manera, no es tan simple. Sí, 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 sí. Para mí ha sido 20 años de entrenamiento aún más y todavía estoy aprendiendo. Entonces, cada 72 horas tenemos talleres de muchas cosas a nivel nacional, todo pasa en línea también. Tratamos de impulsar gente para que tenga becas para ir fuera del país a formarse en asuntos de gestión pública, en todo lo que podamos. Ese es el principal proceso para mí en lo político. Si es que un político responsablemente política además debe dejar un legado, para mí es ese, es formar gente para ser mejores ciudadanos y buenos servidores públicos y buenos políticos Y buenas servidoras públicas y buenas políticas también. también. Y políticas También, también. claro Ajá. que sí. Y, y claro, eso ha hecho que los partidos políticos por ahí vean que no dejamos de estar activos, que lo nuestro no era un accidente en la Ujú, campaña la disputa. presidencial. Ujú. Y me han ofrecido que sea candidato efectivamente a alcalde de Quito, Ujú. otros me dicen que ¿Te me lo estás aguante para ser pensando presidente el o ya lo 25. aceptaste? Lo ¿La que presidencia o la alcaldía de Quito? a mí me gustaría ser presidente alguna vez, pero yo pensaba eso mucho más tarde en la vida, Ujú, o sea, ujú. en los 70, y si es que tengo salud. Pero ¿no te parece que ahí las demandas de un país como el Ecuador a los 70 años, digo, ¿no? Sí, pero yo creo que si uno se mantiene activo Ah, sí. intelectualmente, come bien, la medicina ahora. Leyendo feminismos. Claro, Ya. sí, yo Ujú, creo que sí. Además, hay un punto en el cual yo sí he visto en mi profesión a las personas con mayor sabiduría. Son sí, personas con que la no edad. son más jóvenes, son Ujú, gente con más edad. ujú. La vida, la trayectoria de la vida. Claro. Pero, Pero dime. en lo corto que me estás preguntando, sí me han propuesto ese tema. Responsablemente lo que empezamos 6 meses para auscultar el tema es empezar a hacer un plan de gobierno Ujú, para la ciudad de Quito, otro para la ciudad de Riobamba, otro para la ciudad de Guayaquil. Integramos bancas de inversión, firmas consultoras, que bajo el compromiso de que si esos planes se ejecutan, esos no participan en esos planes, le dediquen tiempo profesionales a hacer algo sustancial. ujú. Y eso nos ha llevado a otro punto, que es que ya tenemos más o menos armado un plan. Y claro, hicimos en febrero de este año otro de los ejercicios que propusimos, como renunciamos al gasto electoral, en febrero renunciamos a tener organización política. No tienes una base de organización, una Sí, estructura sí, sí, política. O tenemos sea, ya la estructura, quiero. pero no tenemos partido político. Ya. Porque lo que pensamos es que lo que viene hacia adelante es la necesidad de que los ciudadanos tengan capacidad de aglutinar a los partidos políticos para romper el fenómeno de dispersión. Ujú. O sea, tú dices como que hay como una conformación de cupos de partidos y que se hagan alianzas, que no sea, o sea, que no sea un partido de izquierda o derecha que gobierne la ciudad o el No, país, no, si sino es que que, es un plan, y si ajá, tienes en ese plan partidos de izquierda o de derecha que tienen funcionarios apropiados para ejecutar la propuesta del ujú. plan, ¿Qué es eso? armas con todos. Entonces ya es menos importante quién es de izquierda o quién es de derecha, Está sino rompiendo con una bipolaridad de los extremos que tenemos ahora de tanto odio y con la y disputa. vanidad, porque los partidos para poder aportarte al plan ya no te pueden poner al más popular, sino que necesitas un tipo que sea competente para hacer esta cosa en la que te estás comprometiendo. Ujú, Y al revés, lo que yo les digo a los partidos cuando me dicen, queremos que seas el candidato, digo, vean, yo no soy candidato a nada, primero el plan, después vemos los cuadros, definamos perfiles para el plan y ahí vemos. Y si yo llego a estar al frente del tema, eso sí tenemos que estar claro, no podemos poner personas por delante, sino el plan que queremos comprometer. ujú, Porque llegar a ganar una elección eventualmente puede ser hasta fácil, ujú. pero, pero no es que ganas una elección Por para, ganarla. tiene que ser para algo Ujú, importante. Entonces, eso tiene que estar reflejado en cómo armas el equipo, cómo haces que funcione, para comenzar a entender cómo está funcionando, que es una tarea grande. Y ya pasamos de esos puntos ahorita en donde los partidos, ya hay varios partidos, hemos ya hablado se con están viendo 7. nombres, sí, ajá. Para nosotros igual lo principal no es el nombre y no mi nombre definitivamente, sino el plan. Ujú, Entonces hay cosas que dentro del plan son cómodas o incómodas para muchos. Entonces, ujú. algunos te dicen, sí quiero, les dices, chévere, vamos a hacer esto con la movilidad de la ciudad. Te dicen, no, eso no hay cómo ni decir.
Ujú. Y ¿no? tú no vas a negociar este Entonces, plan, esto no es entonces. negociable, esto no es Ya. negociable. O sea, no, todo es negociable en Ujú, política. El ujú. punto es que, por ejemplo, tú hablas de un tema que es delicado, sí que es más adelante vemos de eso, A pero ver, por ejemplo, algo delicado de las mujeres, que es un tema delicado, que tú ves. respecto de la Sí, ciudad, sí, en la ciudad. Digamos, lo- tú vas a disputar la alcaldía de Quito y tienes ahí un plan donde te dicen, bueno, ¿qué piensas hacer para mejorar la realidad de las mujeres que vivimos violencias? Todo tipo de violencias, todo el tiempo, todas partes. ¿Han considerado algo así? sí, verás, es un tema, hay varios temas de ahí. Desde el eje de seguridad, topemos uno Ujú, específico. Desde el eje de seguridad, la ciudad recauda una tasa de seguridad que son más o menos 9 millones de dólares al año, de los cuales 2 millones se utilizan exclusivamente para obras de sostenimiento, por ejemplo, las quebradas. ujú. El resto paga el presupuesto de los agentes municipales, que son los vestidos de azul, Los que te controlan pico y placa. y eso es todo. Ujú. ¿Qué cambiarías para que la realidad de las mujeres en las calles cambie o se Prim- transforme? Son varias cosas, solo tocando la lista de la seguridad. Primero, necesitamos más control. Segundo, definir en todos los espacios en los cuales tienes que dar seguridad objetivamente. De 24.000 funcionarios que tienes en escritorios, necesitas mover 8.000 a las calles. Ujú, Necesitas hacerles trabajar para dar seguridad. Y no es seguridad de policías con pistolas, es la seguridad de la capacidad de respuesta inmediata para las personas. Algún rato alguien, todos los que son sistemas de comunicación inmediata, alertas tempranas, tienen que ponerse a funcionar, pero si no estás metiéndole plata a eso, nunca vas a poder darle más seguridad a la gente. Si no pones focos en los parques por donde las mujeres tienen que cruzar todos los días para ir y venir de sus casas, no está haciendo nada por la seguridad ahí. Entonces, ujú. hay que hacer todas las cosas que son obvias para tener en la infraestructura, en, en lo que no percibimos a veces cuando pasamos, la mínima seguridad. Iluminación, custodia, capacidad de respuesta. Y esa sí puede hacer el municipio, porque en la Constitución del Ecuador está separada la seguridad pública de la seguridad ciudadana. Ujú. Y lo que el GAT puede hacer está restringido a la participación ciudadana, que es la seguridad ciudadana. La prevención del delito, la persecución del crimen, el juzgamiento, el encarcelamiento, la rehabilitación social, entre comillas, todo eso es del Estado central. Pero la ciudad no puede lavarse las manos tampoco en decir que eso es la competencia del Claro. central. Si Ujú. tú quieres dar seguridad a las mujeres en Quito, tienes que entender que tienes que darle seguridad a nivel de infraestructura. Es la primera cosa que tenemos que hacer como capacidad de respuesta, solo desde la lista de la seguridad. Ujú. Pero así pusieras focos en todas partes, y Eso te iba a pusieras decir. alarmas en todas partes, Ajá. tú no puedes tener seguridad si hay inseguridad económica en las familias. Ujú. Si es que las personas no tienen que trabajar, si las Si las mujeres no tienen no independencia tienen económica. independencia, exactamente, no tienen independencia económica, siempre van a ser víctimas del que está pagando la cuenta. Ujú, Entonces, tienes que generar opciones de trabajo. Para hacer eso, nosotros estamos trabajando en una visión en la cual Quito tiene que desprenderse de su condición de centralismo. La ciudad más afectada por el centralismo económico es Quito. Necesita tener una industria propia. Para nosotros ujú, esa industria propia es el turismo. ujú. Quito se ha convertido en el tambo por el cual la gente viene a conocer el Hotel del Roque Sevilla y después se va a Galápagos, y eso es todo lo que hay en Pasa por Quito. la mitad del mundo también. Pero Y antes por bueno, el San Francisco y también por el Palacio, pero ahora es más difícil y es no hay nada. De hecho, hay peligroso. que sacar el municipio del Ajá. Palacio de Carondelet del centro. Hay que sacar Ujú, eso de ahí. Para que sea verdaderamente turístico, tienes que ocupar eso con negocios, con ujú, sitios que generan trabajo para la gente, que generan oportunidades de crecimiento. No puedes estar ahí anclados dos edificios públicos que lo único que hacen es producir suciedad. ujú, Alrededor del centro histórico, la idea es generar un proyecto de hábitat que haga que solo estudiantes permanentes, profesores permanentes y nómadas digitales vivan en el centro. Porque la idea es que de los 460 inmuebles que tiene votados el municipio, por lo menos 300 pasen a manos de universidades. O sea, el desarrollo inmobiliario se produce llevando escuelas de arte, llevando escuelas de cine, llevando facultades de ciencias humanas al centro histórico. ¿Y las trabajadoras sexuales? Las casi 1.400 que están en el centro, les Ujú. tienes que dar opción de trabajo. De hecho, la O gente, sea, ¿tú crees que las trabajadoras sexuales son trabajadoras sexuales? claro, Ya. o sea, Es que hay muchas feministas que están en contra de eso, sí sabías, ¿no? yo sé eso, pero, Pero yo y- no, yo soy pro trabajo o sea, sexual. yo veo que la gente está, o sea, he estado ahí, o sea, es gente que está trabajando, Ujú, no está haciendo eso, o sea, están haciendo eso porque de eso viven, y tienen familia y su familia se sostiene con eso. ujú, Es difícil, es duro, es crudo, pero es real. ujú, Entonces, tienes que darle incluso espacio al trabajo sexual como trabajo sexual en condiciones más dignas. ujú, como un trabajo. Claro. Y tienes Ujú, que darle opciones a la gente para que haga otros trabajos si es que
puede hacer otros también. Y eso sí puede hacer el hecho de generar un tejido alrededor de una industria. Pero la zona rosa tienes que moverle fuera del centro histórico. Porque si vas a dar las universidades y el turismo organizado como industria, necesitas tener un distrito, puede estar más hacia el lado de la Mariscal, por ejemplo, en donde se pueda hacer incluso el ejercicio de la prostitución de una manera Trabajo sexual. organizada. Sí. Ujú, ujú. Interesante, oye, pero bueno, entonces podríamos decir que la alcaldía de Quito está está en el horizonte, todavía no está definido nada de esas, pero está ahí, es como una propuesta ahí. O sea, nuestros planes están todos definidos. El tema es que no es responsable hablar de candidaturas en este instante. Perfecto. Para nosotros eso es irresponsable. Entonces, lo que tratamos de hacer en política es lo que es responsable. A veces no es lo más cómodo. Ahorita hay precandidatos que están por ahí y andan recaudando incluso ya plata para la campaña. Nosotros queremos hacer correcto. Ujú. Para mí, hacer política es una misión. Es una misión que tengo que además me llena espiritualmente. Me hace feliz hacer esto. Ujú. Y quiero hacerlo bien. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, veremos qué pasa y en el caso que llegue a ser candidato, pues tendremos otra conversación. Oye, también, pues bueno, las mujeres del 8 de marzo marchamos, estuvimos aquí, supiste seguramente lo que pasó. Yo hago esta pregunta sobre si el adoquín o la pared tiene derechos y te pregunto a ti, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué es más importante, el Yo eso adoquín o el O monumento? sea, yo soporté, de hecho, en redes el derecho a la protesta y el pésimo, vergonzoso manejo de parte del gobierno contra la protesta. Ujú. Yo creo que el espacio público al final es espacio público. O sea, si Tenemos, tú fueras alcalde de Quito, digamos, en el futuro, pasa esto, eres alcalde de Quito y las mujeres nos yo manifestamos, llevaría el municipio a otro ¿qué lado para harías? que la manifestación, de hecho, nos exponga a todos a menos riesgo sobre el patrimonio cultural que tenemos que defender. ¿Y O sea, cuál es el patrimonio cultural que tenemos que defender? el centro histórico, porque te Ya. digo que queremos vivir del turismo y ese es el activo que tenemos. Es porque estás Si vamos, proponiendo el activo. si te estoy poniendo, de eso vamos a vivir más gente, Ujú, entonces eso tenemos que cuidarle más. Entonces, el espacio en el cual incluso legítimamente vayamos a protestar, yo he estado en muchas protestas, he organizado muchas protestas en estos 6 años, siento que tiene que estar en un sitio en donde saquemos del riesgo a esa cosa que tenemos que custodiar. ujú. ¿Y por qué crees tú que las mujeres buscamos justamente llegar a esos monumentos o a esos sitios, Símbolos, esos símbolos? o justamente para poder concitar la atención pública y poder conmover con la causa. ¿Pero Pero por qué? bueno, pues he escuchado varias versiones. Para mí simplemente es el hecho de poder atacar al poder en sus símbolos. Ujú. O sea, es lo Porque principal. no ha servido los carteles y no han servido tampoco las conversaciones, ni los trinos, ni las pedidas de por favor. Entonces, la alternativa es la La protesta, protesta. sí, De hecho, llegar con el grafiti, y llegar al monumento y llegar al yo palacio y soy un llegar al convencido de poder. que en la democracia es esencial que la calle no calle. Eso es esencial. Que la calle no calle. Eso es importante. Ujú, Es súper importante. Pero para eso también hay que tener espacios en donde pueda hacer. O sea, tenemos esa belleza de edificios aquí en el norte de Quito, el que se inunda y al frente el complejo judicial norte, ujú, en donde puedes hacer protestas de hecho bastante más grandes y de hecho pueden ser bastante más significativas escénicamente porque tienes explanadas y todo. Y no se hace nunca una protesta. Pero en ujú. cambio, a veces reponer una piedra Del centro histórico. del centro histórico, el sitio donde está, puede llegar a ser irreemplazable. Porque lo que pasa es que dentro de ya el fragor de la protesta, hay gente que se va llevando las cosas también. Se van llevando adoquines. O sea, la gente también se lleva los adoquines del centro histórico de Quito. Literalmente sí, o mamposterías de las casas que ya están refaccionadas y reponer eso es un costo para todos. Ujú, Es realmente un costo a yo le veo como un potencial negocio para todos el que funcione bien. Y eso es de otras cosas, en cambio, en donde se ejerce el poder realmente. Porque sí, sí, el presidente de la República ni siquiera creo que pasa en el centro. ujú. No se toman las decisiones, digamos, o la misma asamblea. Claro, de hecho en San Borondón es ahora. Ujú, en Zamorondón, vea, eso. El veto presidencial y todo lo que se ha vivido con respecto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación. ¿Qué es tu impresión? ¿Cuál es tu reacción al veto presidencial? Bueno, yo odio decir esto, pero esperaba que sea así o peor. Ujú, Porque el presidente tiene esa forma de pensar que él tiene. No coincido absolutamente. Pero era de esperarse que más o menos vaya por ahí. O sea, ujú, después de oír a la primera dama sus expresiones, a él y sus asesores, pues se podía esperar al menos algo así.
¿Te pronunciaste tú Sí, al naturalmente, respecto? Ujú. naturalmente. De hecho, yo tengo mi propia visión un poco sobre el tema. Como te digo, para mí el tema del aborto en violación es un tema imposible de evitar en un país que quiere progresar, pero asimismo el aborto como decisión autárquica de las mujeres es algo que tenemos que volver a discutir. ¿Cuántas son las semanas correctas para que sea viable o Ujú. no La sea viable? temporalidad fue... Yo tengo ahí un conflicto cognitivo para mí, Ujú, porque he hablado con teólogos y con biólogos, mi esposa es bióloga, y para mí el momento en el cual estemos más cerca de un momento éticamente más mediable en cualquier posición, es en el que descubramos biológica, química y físicamente y cuál es el instante en que el alma se produce dentro del evento biológico ujú. humano, lo cual creo que nadie tiene como medir todavía. Entonces creo que tenemos harto que discutir todavía Sí, hay sobre mucho eso. debate también porque hay mucho dogma y también somos un país bastante religioso, católico, apostólico, donde los dogmas religiosos O sea, eso nos creemos. gobiernan. La gente, sí, o sea, lo peor es de esto, o sea, la gente cree que es católica, curchupa y dogmática. Y cuando tú te sientas y hablas de temas de fe, resulta Ujú, que no saben nada. La mayoría de ujú. católicos no está enterado de que es, de Algo que así como existe. el machismo, ¿verdad? O sea, es algo que se replica y que está ahí y que No, sigue porque replicando el y... machismo es algo que le sucede, es algo que no sucede a los hombres. Ujú, Es un entorno, es un influjo del entorno que ni siquiera tiene códigos específicos, estas son las reglas. El catolicismo, como cualquier religión, tiene códigos, tiene reglas, pero en realidad la gente no está consciente, dicen que son hinchas de esas reglas, pero ni siquiera las conocen. ujú. O las ejercen, No las no las conocen, conocen. no las Ujú. conocen. ¿Te adentrarías más al feminismo, Pedro? ¿Estarías más dispuesto a construir un feminismo en ti, a inclusive entrar a por las políticas feministas? ¿Tienes alguna intencionalidad así, decir el feminismo es algo por lo que a donde hay que dirigirse? Sí, claro que sí. De hecho, como te digo, para mí el feminismo fue algo que vino a través de mi hija, que es para mí es la mujer más importante en mi vida. Y siento que por ahí es además el camino al futuro. Ujú. Las generaciones que vienen detrás también, nosotras vienen ya inclusive transformadas, aunque quienes nos gobiernan todavía son las generaciones que pretenden imponer dogmas en los cuerpos y las decisiones de las mujeres, es la realidad a la final, ¿no? Eso es lo que hay todavía. Pero Sí. como te digo, es algo que se construye con diálogo, con debate. Yo por lo pronto, lo que soy es un instrumento disponible para impulsar eso. Y para seguir debatiendo y sobre todo Siempre. posicionándote, ¿no? Porque eres una referencia política también en el país, o lo vas a hacer, o estás construyendo eso. Construyendo despacio, despacio. Yo creo que Ujú. las cosas buenas no se hacen un día para el otro. Sí, como el feminismo tampoco se construye un día para el otro, pero estás dispuesto, abierto Yo sí, a construir. sí, sí. Listo, Pedro, se nos va acabando el tiempo, pero antes de cerrar, sí quisiera pedirte dos cosas. La una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre las luchas de las mujeres, sobre los estigmas que todavía existe alrededor del feminismo. ¿Tú has tenido estigmas o prejuicios? Y si lo has tenido, ¿cómo invitas a las personas que lo derrumben? O sea, que comprendan, porque el estigma de ser feminista en este país nos encasillan en ciertos, bajo ciertos nombres de dos o tres referencias o bajo ciertos comportamientos, ¿verdad? ¿Los has tenido y qué te gustaría invitar a las personas que te escuchan, que te siguen, a acercarse al feminismo o a las A, feministas? a no tener miedo. A no tener miedo a la realidad. Eso es lo primero. Porque el acercarse al feminismo, para mí el proceso tal vez como comienza es desprenderse del machismo. Implica la posibilidad cierta de ser mejores personas. Y eso es algo que todos podemos hacer, O indistintamente sea, todas las de los... personas deberían ser feministas. Sí, un poco sí. Todos tenemos que un poco, de alguna manera, ir hacia el feminismo en algún momento como consecuencia sociológica y como necesidad eh, humana en el contexto, va a ser superado por algo más en el tiempo. Eso va a pasar. Pero el momento en que vivimos no quiero decir que es una tendencia porque eso no es una necesidad. Es una Ujú. necesidad en el relacionamiento humano que tenemos que abrazar para poder ir a otras cosas. Para poder transformarnos y progresar y Claro, crecer y mejorar. el ejercicio es de eso, es tratar de vernos en nuestras debilidades y entender que estos procesos, como el feminismo, son parte del crecimiento individual y colectivo de la sociedad. Ujú. El futuro será feminista o no será, básicamente. Yo esperaría que sí. Ujú, ujú. Y la otra cosa que pedirte es este mensaje a la gente que te sigue, un mensaje en general.
sobre tu, como desde tu deconstrucción de hombre que está haciendo política, que ha tenido una trayectoria política, que se reconoce machista en deconstrucción, ¿puedo decir eso? Sí, ¿Cuál es tu mensaje? a que, aunque parezca difícil, Ujú, ejerzamos con la humildad ante todo, porque lo primero que te da chance de poder aprender algo es reconocer que tú no sabes todo, ujú. ni puedes saber todo. Y que las cosas que pasan en la sociedad alrededor tuyo no son, no son por una cuestión de descontento o rebeldía de la gente, sino que son procesos sociales que deben suceder y hay que abrazar los procesos que son O concurrentes con sea, hay que nosotros. abrazar al feminismo. Sí, ¿Mm? sí, yo pienso que sí. Pedro, si es que llegas a ser candidato a la alcaldía de Quito y vas todo este trayecto de campaña, la invitación queda abierta para conversar, inclusive Encantado. para proyectos ya más directos y las preguntas que creo yo que las mujeres tienen todavía ahí, ¿no? A los candidatos a quien vayan a disputarse el poder local o provincial, eso, cuáles son sus propuestas para mejorar la realidad de las mujeres y sobre todo para seguir aportando en la erradicación de las violencias. Así que te comprometo, queda en línea. Totalmente comprometido. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, Pedro. Agradezco muchísimo a Pedro Freire que se Pero, animó. verás que soy Dime, Freire, no, soy Freile con L de longo, no con R de rosca. Freile. Eso, Freile de Longo y no con Freire de Rosca. Freile, Pedro Freile. Listo. eso. Ya hecho, Gracias también. gracias, gracias Pedro. Y les invitamos a todas, a todos y a todes a escuchar este programa. Queda ahí en línea, en el YouTube, en Facebook. Queda aquí las conversaciones, también los posicionamientos de Pedro. Veremos también cómo se dan en el futuro y si es que llega a ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Quito. Les invitamos, como siempre, después a que siga la programación de Hoja de Ruta con el programa La Voz del Trabajador a las 7:30 de la noche y después a las 9 de la noche Ciudadanía en Resistencia. Muchísimas gracias nuevamente. La próxima semana estaremos acompañados otra vez por hombres que hacen política, que están presentes también en la discusión, hablando de estos diálogos púrpuras, hablando de feminismo. Y como siempre, les dejamos con la canción compuesta e interpretada por Elvir Quintana, por nuestra compañera Yohu y por todas las mujeres que ya no están. Que resuenen fuerte, nos queremos vivas y hasta la próxima semana.